Senador Alfredo Ramos Maya, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días a usted, a todo lo bien Solar, a la verdad, a todo su equipo. Muchas gracias por esta oportunidad de despedirme de tantas personas tras estos 4 años. Bueno, se despide como senador, pero no nos la ponga tan trágica. Sí, no, como senador, tiene Bueno, toda la razón bueno. de este trabajo, ¿no? La política hay que hacerla todos los días y desde donde estemos, doctor Fernando. Y para nosotros la relación con usted es valiosísima, usted lo sabe, de manera que es una despedida suya como senador de la República. ¿Y qué balance le dejan a usted estos 4 años de batirse como un león al lado del presidente Uribe y de todos sus compañeros de oposición en el Congreso? El doctor Fernando, uno se va con una nostalgia grande. Yo vi el Congreso al principio, cuando uno va a ingresar, lo ve con cierto recelo, sabe que allá es mal visto ser congresista, eso hay que decirlo, doctor Fernando. Usted sabe que el ciudadano piensa que los congresistas no son sinónimo de lo peor de la política. Creo que pudimos, al contrario, demostrar que la política se puede hacer con mucha altura, con mucho fondo, se puede hacer con cercanía con la comunidad, sin recibir un solo centavo, sin recibir corrupción, y creo que esa es la demostración más grande, y por eso tengo nostalgia de dejar la forma como hicimos política estos 4 años en Centro Democrático. Adicionalmente, a uno le da dolor también dejar a los compañeros, uno empieza a tener una amistad más profunda con muchas personas, especialmente del partido, unos grandes seres humanos, a conocerlos de fondo. El hecho de aprender tantos temas del país, uno poderse dedicar a estudiar con mucho tiempo. Usted sabe que yo venía del sector privado y es evidente que uno no tenía la misma conexión y la misma facilidad de estudiar tantos temas. Aquí uno está enfocado y concentrado. Y, doctor Fernando, a mí una experiencia profesional y personal inolvidable, la llevo en el corazón y por eso digo que me voy con nostalgia, pero a la vez con alegría del deber cumplido, con la alegría de saber que le serví a Colombia, que lo hice con altura y con dignidad, y que seguiré en esta lucha, doctor Fernando, seguiremos en esta lucha política todos los días desde la posición en la que estemos. Sí, señor. Y entonces a este Congreso le tocó nada menos pues que la legislación y la Constitución express, es decir, las FARC manejando la Constitución Política de Colombia y manejando la legislación como le daba la gana, a través de una comisión de seguimiento que encabezaba Márquez, el hoy fugitivo, uno de los más sanguinarios miembros de las FARC, que tiene condenas de jueces por 700 años, y mi memoria no me falla. Y entonces, pues esa es la famosa paz. Cuéntenos esa experiencia, cómo fue en el Congreso, saber que al Congreso lo sustituyen y que pierde la iniciativa parlamentaria y que pierde la posibilidad de intervenir eficazmente en el trámite de procesos de ley que ya vienen con las cartas marcadas, impuestas por el gobierno e impuestas, ¿quién lo creyera, Dios mío?, por los bandidos de las FARC. Pues, doctor Fernando, yo frente a ese procedimiento tuve una decisión muy personal, que el partido me respetó y que consistió en declararme impedido moralmente. Es una figura que creo que poco se usa en el Congreso de la República, existe en la ley, y es cuando uno siente, en resumen, una objeción de conciencia de participar en ese debate. Yo consideré que todo ese proceso, y no solo el fast track, sino todo lo que viniera de la derivación de los acuerdos, era ilegítimo porque contradecía la voluntad popular del 2 de octubre de 2016, era inconstitucional porque el Congreso no podía suplantar esa decisión posteriormente como se hizo, y era ilegal porque consistía básicamente en debatir políticas públicas, que es como lo terminaron todo, disfrazando, para decirlo de alguna manera, unas políticas públicas que no proponía el gobierno, sino que proponía un grupo al margen de la ley. Entonces, yo no fui participante de ninguno de esos debates, así dejé la constancia expresa en cada una de las intervenciones eventuales que se iba a hacer. Antes de que hubiera impedimentos legales, yo presentaba mi impedimento moral y me retiraba de los mismos. Pero creo finalmente, doctor Fernando, que hay que mirar adelante de una forma muy sencilla.
El Centro Democrático en su momento, y muchos sectores, usted recuerda muy claramente cómo Álvaro Uribe llamó a muchos sectores que finalmente todos terminaron siendo parte de una gran coalición para la presidencia, pero en su momento se hizo la propuesta de un pacto nacional, de un pacto para revisar con profundidad qué temas sean convenientes o no del acuerdo tras la victoria del no. Y yo creo que esa debe ser la política que hay que mirar hacia adelante. Es decir, hay temas que nosotros aceptamos, pero hay muchos donde hicieron propuestas muy de fondo que ni el gobierno ni las FARC, pues que eran finalmente las que terminaban dándole el chulito, el visto bueno, a todos tomaron en consideración, y creo que este es el momento de comenzar con un nuevo Congreso, a hacer unas modificaciones muy profundas, y esperamos que la justicia en Colombia no se vuelva una alcahueta de unos acuerdos, reitero, que desconocieron la voluntad popular del 2 de octubre de 2016 y que después tuvieron un proceso supremamente complejo de reforma constitucional, especialmente saltándose todas las leyes, toda la normatividad que había al respecto en materia de reforma constitucional. Así que, doctor Fernando, uno debe esperar entonces que haya modificaciones profundas en los próximos meses a esos acuerdos. Tiene que haberlas, porque si no el país está perdido. Y senador Ramos Maya, un tema que es muy cercano a usted y que por formación y por devoción, que es el tema fiscal, el tema económico. El país queda con un endeudamiento que es el doble del que tenía hasta el año 2010. Es decir, todos los presidentes de Colombia, desde Simón Bolívar hasta Álvaro Uribe, nos habían endeudado en una cantidad. Y el presidente Santos nos endeudó en otra cantidad igual en 8 años de gobierno. Eso no pudo hacerse sino con la venia del Congreso de la República. Los cupos de endeudamiento los fija el Congreso, y muchas de esas modificaciones que tanto dinero le costaron al país provienen de allá. Y luego el remedio, que fue una reforma fiscal que sacrificó a la clase media colombiana, por ejemplo, con un aumento del IVA y, por ejemplo, con la extensión del impuesto a la renta. ¿Cómo ve usted esos temas y cómo ve la situación económica de un país que está creciendo con dificultad, pero está creciendo al 2%, que es menos de la mitad de lo que el país necesita para que la gente en Colombia no sufra de hambre? Doctor Fernando, estuve en las comisiones económicas, me dieron esa gran oportunidad, debatimos el presupuesto general de la Nación, el Plan Nacional de Desarrollo, unas supuestas reformas tributarias, doctor Fernando, que le hicieron bastante daño a la economía, y lo hicimos siempre como lo dijimos, con argumentos, con fondo, mostrando los errores, las dificultades, y adicionalmente haciendo propuestas, porque no se podía volver una de esas oposiciones como solía ser en Colombia, como suelen hacerlo ciertos sectores que son únicamente a criticar y criticar. Nosotros siempre presentábamos una crítica, pero siempre proponíamos algo después de eso. Y el país tiene que partir de que este gobierno no generó confianza. Este saliente gobierno no generó confianza, y creo que ese fue el primero de los grandes problemas, un mal manejo de las finanzas públicas en muchos sentidos. Por ejemplo, doctor Fernando, con inseguridad jurídica. Hubo varias reformas tributarias cuando se había dicho, usted recuerda muy claramente, que no se iba, o que sobre piedra se firmaba que no se iban a aumentar los impuestos. Hubo 3 y cada vez aumentándolos más, especialmente el IVA, que golpea a los menos favorecidos. Eso por un lado. Si adicionalmente vemos que a este nivel de confianza hubo un manejo muy oscuro de las finanzas públicas, con aumentos burocráticos enormes por parte del gobierno, no en inversión sino en burocracia, era lo que más le gustaba, con la terrible mermelada, doctor Fernando, que usted sabe que es una fórmula perversa que los ciudadanos aborrecen completamente y que acaban con la clase política, y se vio finalmente en las elecciones como las personas aborrecieron, los colombianos aborrecieron completamente las pésimas actuaciones en materia de corrupción de este gobierno, y ahí lo castigaron a todos sus amigos. Pero adicionalmente, doctor Fernando, con la venta de Isagen, por ejemplo, que es algo que nosotros nos opusimos en todo momento, una empresa que había unanimidad en Colombia de que era una buena empresa pública, que había que conservar por lo que significaba en materia de seguridad jurídica, en materia, de seguridad energética, y de tantas cosas positivas
además bien manejada en su momento la empresa Isagen. En fin, todas esas decisiones, esas pésimas decisiones que tomaba el gobierno generaron un aire de desazón enorme, y hoy encontramos un reto grandísimo que por fortuna con la victoria de Iván Duque empieza a corregirse, porque uno habla con todos los empresarios en Colombia y desde las elecciones, doctor Fernando, estamos en otro país. Tan positivo ya empieza a ser el ambiente que hasta el propio Juan Manuel Santos empieza a subir su imagen, y que esa es una de las ironías que existe. Pero bueno, todo sea por la recuperación económica, unas decisiones muy concretas que hay que dar, porque infortunadamente la economía, si no se toman decisiones de fondo inmediatas en materia de lucha contra la corrupción, por un lado, de buen manejo fiscal y de facilidades para que se haga empresa en Colombia, es evidente que no vamos a crecer al ritmo que deberíamos crecer. Colombia es un país con todo el potencial para crecer al 4 al 5% anual de una manera muy equilibrada durante muchos años. Pero esas malas decisiones, reitero, nos hicieron llegar a ese 1.7 por su mal manejo fiscal, por sus pésimas decisiones y porque en Colombia no existía confianza para inversión, y creo que eso se recupera con la llegada de Iván Duque, un buen gobierno y además un gran ministro como Alberto Carrasquilla. Sí, señor, un gran ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, un gran presidente, Iván Duque, y a dedicarnos a recuperar la confianza y a restablecer el país. Y senador Ramos Maya, a volver a reformar la administración. Es que recuerde usted que cuando no era usted senador, cuando comenzaba el gobierno de Álvaro Uribe, lo primero que pidió fue facultades extraordinarias para reformar la administración pública, y se tocaron 400 instituciones del Estado, no para ampliarlas, sino para reducirlas, para hacerlas esbeltas o para liquidarlas. 400 instituciones del Estado para corregir el exceso en el gasto público. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Otra reforma administrativa o qué nos espera? Pues los gastos administrativos, los gastos de funcionamiento en Colombia son enormes. Usted ve cómo hay burocracias enteras, completas, muchos, entre otras, disfrazadas de gastos de inversión, que es una problemática muy grande que hay en los presupuestos. Hay muchas entidades que a través de gastos de inversión, que supuestamente deberían estar yendo hacia el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, terminan yendo realmente a pagar apoyos burocráticos, a pagar una gran cantidad de personas que no deberían estar. Entonces es evidente que en ese orden de ideas se requieren unas reformas profundas del Estado, un Estado austero, un Estado que tenga más trabajo que cabezas, que es una de las enseñanzas que da el sector privado. Tiene que haber más trabajo que cabezas. Uno no puede estar con una gran cantidad de personas haciendo nada como corbatas, pagando favores políticos. Eso por un lado, doctor Fernando. Solamente hay que tener una dedicación especial con dos temas que son bastante costosos. Una deuda, que usted mismo lo dijo, hay que tener una corrección muy clara de la deuda y aumentar los ingresos fiscales a través de una reforma tributaria que brinde crecimiento, que creo que debe ser lo primero para uno comenzar a recaudar más, es crecer económicamente, doctor Fernando. Esa es la fórmula, es muy sencilla, no tiene que ser es como le quito no más a los empresarios que siempre han pagado o a los ciudadanos a través del IVA, sino a poner a crecer toda la economía y a recuperar la confianza. Eso es supremamente importante, a luchar contra la evasión. Tiene que ser una política muy decidida del Estado, que no se hace en Colombia con la profundidad y con la seriedad que debería establecerse. La lucha contra la evasión fundamental. Y creo que así uno puede controlar dos de los problemas fiscales más grandes que tenemos. Además, reitero, de toda la burocracia que hay, que es un crecimiento enorme de la deuda. Hay que ver cómo se refinancia en el largo plazo, porque es evidente que Colombia, pagando casi 50 billones de pesos al año en endeudamiento, entre servicio de la deuda y capital, pues no va a tener una estabilidad económica muy concreta en el corto plazo. Y el otro tema, que es en materia pensional, que hay que ponerle muchísima atención, porque usted sabe, el déficit y la bomba pensional que tenemos en ciernes, y hay que mirarla con mucho detalle, evitando que tantos subsidios que se está dando a muchas pensiones sean las que estén llevando una gran tajada del presupuesto general de la nación. Así que el reto es enorme, doctor Fernando. Ahí es muy claro: acabar con la burocracia, controlar el servicio de la deuda y ver cómo se evita estar sufragando
los costos altísimos de ciertas pensiones que nunca lograron unos recursos para tener acceso a una de esas pensiones enormes en Colombia. Así que la política pública en materia económica está muy sencilla, al menos en diagnóstico. Eso sí, hay que poner a Colombia que se reitero, y por eso confianza y una buena fórmula fiscal y una facilidad para crear empresa y formalización en Colombia es la primera reforma que tiene que llegar a ser el gobierno de Iván Duque. No cabe ninguna duda. Muy bien, doctor Ramos Maya, usted fue de los pocos senadores del Centro Democrático que no quiso presentar su nombre para una nueva elección, como Tania Vega, que nos dejó. Aquí hizo un recuerdo de sus hechos que conmovió el corazón de Colombia, y usted se quiso ir. Quedarán faltas también como la del senador Rangel, especialista en estos temas de la defensa nacional y que los trata probablemente como ninguno. Y entonces uno se pregunta, un hombre tan joven como Alfredo Ramos Maya, ¿qué quiere el servicio público? Al que le duele la nación, pues no va a abandonar la política, y usted ya nos lo dijo. Regresa a Antioquia. Casi que decimos que huevo es, que blanco es, gallina lo pone, frito se come, huevo se llama. Pero, ¿nos quiere adelantar algo o dejará que los próximos días o los próximos meses lo afirmen a usted en el tipo de servicio que quiere para su ciudad Medellín, para su departamento Antioquia y para este país que necesita tanto de gente como usted, senador Ramos Maya? Pues doctor Fernando, vea, yo primero, antes de cualquier respuesta, le quiero agradecer a usted por este espacio que nos ha dado durante 4 años, una de las pocas voces que mantuvo siempre su firmeza y su coherencia para podernos expresar abiertamente en un momento en que la mermelada iba no solo a los políticos, sino que intentó acallar muchas bocas en los medios de comunicación, y con usted le pudimos explicar a los colombianos las dificultades que estamos viviendo en materia institucional, en materia económica, en materia social. Alfredo Ramos especialmente, y sé que todos los compañeros de la bancada y tantas personas en Colombia que hacen parte del Centro Democrático pudieron expresarse libremente a través de sus micrófonos, y eso es invaluable. Además de tener la confianza, doctor Fernando, porque el presidente Uribe, cuando hace 4 años pidió que muchos lo acompañáramos, era evidente que la gran mayoría no habíamos hecho política en la vida, y se generaba mucho desconcierto, y decían, entonces estos nuevos, ¿qué van a hacer? Estas personas que no tienen ni idea de la política, ¿qué van a hacer? Y creo que esa firmeza de la bancada, esa seriedad con que hizo el trabajo, esa disciplina, ese ejemplo que dimos, adicional a esa posibilidad mediática que personas como usted abrieron, hace que hoy el Partido Centro Democrático no solo tenga presidente de la República, sino que mire hacia adelante como un partido político muy fuerte para empezar a imponerse en las elecciones regionales, que sin duda son supremamente importantes para la política, doctor Fernando, porque el alcalde, el edil, el gobernador, el diputado son mucho más cercanos al ciudadano. Un ciudadano difícilmente ve a un congresista. Nosotros, por ejemplo, en Antioquia tenemos 125 municipios, ya uno entre la avenida Bogotá, estar todas las semanas acá para las discusiones, apenas tiene poco tiempo de recorrerse los municipios, y por eso esa visibilidad en materia de partidos políticos, de esas visibilidades locales, esas visibilidades regionales, son tan importantes para la construcción de una verdadera democracia fuerte. Allá en los procesos locales, en las entidades territoriales, tenemos que empezar a hacer programas de gobierno que le apunten a las mismas formas políticas que vencieron en estas elecciones de Iván Duque. Hacer que la legalidad, la equidad, el emprendimiento sean los propósitos que empiecen a regir la política a nivel local, y eso es lo que debe formar el Centro Democrático, líderes excepcionales para que lleguen a las mejores posiciones de poder. Creo, doctor Fernando, que yo, sin obsesión como he hecho la política, yo hago esto por servicio, porque creo
en que la política tiene que hacerse de manera transparente, tiene que hacerse de una manera seria, juiciosa y académica. Quiero seguirme recorriendo mi departamento, mi ciudad, Medellín. Creo que es una forma de agradecer a los ciudadanos que creen en uno, que confían en uno, confían en las buenas formas de la política, y ya iremos tomando decisiones, doctor Fernando, pero eso sí, seguiré recorriéndolo desde cualquier posición en la que esté, y eso es lo que nos gusta. Y creo que uno, cuando tiene el servicio en las venas, yo que he heredado de mi padre tantas buenas enseñanzas y tantos buenos ejemplos, tradicionalmente donde la ciudadanía se siente a gusto y le dice, hombre, qué buena gestión la que hizo, eso anima mucho para seguir, doctor Fernando, y lo haremos, reitero, sin obsesiones, sin entorpecer procesos políticos. Comienza entonces una etapa de recorrido más bien, doctor Fernando, y de agradecimiento en estos meses, y ya la política nos estará diciendo dónde debemos estar, donde Dios y los ciudadanos quieran ponerme, seguramente allá lo haré con el mayor cariño y con el mayor gusto. Entonces, adiós al senador Alfredo Ramos Maya, no a la persona de Alfredo Ramos Maya, que seguirá siendo siempre nuestro amigo, nuestra persona cercana, que tiene mucho que decirle a su departamento, a su ciudad, a este país, porque su perspectiva de los problemas nacionales no solamente es muy vasta, sino generosa y alta. Seguirá siendo, pues, no solamente un oyente, sino un participante activo en la hora de la verdad, un hombre como Alfredo Ramos Maya, que dice sí a Dios como senador de la República, porque por razones muy poderosas, muy respetables, no siempre fáciles de comprender, resolvió que no presentaría su nombre a estas elecciones parlamentarias pasadas. Alfredo Ramos Maya, muchos éxitos en sus nuevas gestiones, un abrazo muy estrecho y seguimos en contacto. Doctor Fernando, siempre mi gratitud eterna a usted, a todos los ciudadanos, por seguirnos y por darnos este ánimo y este empuje para continuar en la política. Quiero aquí aprovechar para agradecerle a todo su equipo y al equipo de trabajo que me acompañó durante estos 4 años, doctor Fernando. Esas personas que ayudaron con investigación, con propuestas, con ideas, esas personas que no son visibles, pero que definitivamente hacen parte también de esta gestión. A ellos también quiero darles muchísimas gracias, al equipo que me acompañó en la unidad de trabajo legislativo. A ellos un gran abrazo, porque son parte fundamental de que usted y ciudadanos pudieran conocer nuestro trabajo estos 4 años. Así que, doctor Fernando, gratitud enorme a usted, a la ciudadanía, y a mi equipo de trabajo y a mi familia, que siempre me acompañaron con tanta fuerza durante estos 4 años. Muchísimas gracias. Don Alfredo Rangel. Alfredo Ramos Maya es de los senadores del Centro Democrático que echaremos mucho de menos, que le sirvió mucho a Colombia y le servirá mucho a Colombia. Su juventud, su formación, su ilustración le hacen prever una brillante carrera política donde quiera él continuarla. Alfredo Ramos Maya, senador de la República hasta este próximo 20 de julio, hasta el viernes entrante, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.